Vamos a ver la finalización de la investigación en un trabajo de grado. Un proyecto es un escrito académico que propone una investigación por realizar. En cambio, el trabajo de grado es el escrito académico que informa sobre una investigación ya realizada. Lo primero que hay que hacer es quitar los aspectos operativos que van en el proyecto, pero no en el trabajo de grado. Es decir, plan de análisis, productos esperados, talento humano, recursos materiales y presupuesto y cronograma. En investigaciones empírico-analíticas va el análisis y discusión. Primero se describe el procedimiento, es decir, en un párrafo se pone cómo se realizó la recolección de los datos. Por ejemplo, cómo se contactó la población, cómo se recogió la información y si fue experimental, cómo se aplicó el programa y la posprueba. Y presentar las dificultades y limitaciones que tuvo el estudio. Después comienzan a presentarse las variables una por una. Se pone el subtítulo, se pone la figura correspondiente y se pone el análisis y la discusión. Esto sin redundancias. No se debe escribir arriba se ve, en la figura se observa, sino que se ponen los datos. Se presentan los principales hallazgos, no todo lo que aparece en la figura, sino lo que se quiere resaltar por considerarse lo más importante. Se ponen las medidas estadísticas, usualmente la media y la desviación estándar, y se comparan, que ya es la discusión, estos resultados con la literatura científica. Una forma de pensarlo es hacia el pasado, el por qué, las causas, por qué esos resultados. En el presente, en qué se parecen o diferencian de otros estudios similares y por qué. Y hacia el futuro, ¿qué implicaciones futuras puede tener esto? Por ejemplo, si pensamos en una investigación acerca de la deserción estudiantil en determinado programa, uno puede preguntarse por qué esa deserción está en ese nivel. ¿Es parecida o es diferente la deserción en otros programas? ¿Qué implicaciones futuras tiene ese grado de deserción? Ejemplo, se observa la variable trabajo, figura 3 en este caso, el título de la figura, se pone la figura correspondiente y después abajo se resalta lo más importante. El 21% de los estudiantes se encontraba laborando al mismo tiempo que cumplía con sus tareas académicas. La literatura científica expresa que y comienza a hablarse acerca de esta variable en otras investigaciones. Entonces estamos buscando, según se requiera, el por qué, en qué se parece o diferencia y qué implicaciones tiene. Esa es la discusión. En investigaciones documentales hay que hacer la conversión del proyecto a la monografía como tal, trabajo de grado de monografía. ¿Cómo se hace esto? Un primer capítulo, que es la introducción, incluye todo el proyecto, desde el planteamiento del problema hasta la evaluación bioética, pero sin el marco referencial. Después vienen los capítulos, que es la exposición extensa de cada uno de los temas y subtemas, fundamentalmente en las mismas palabras de los investigadores. Es decir, no se trata de copiar y pegar un montón de información de otras personas, porque eso no es una monografía, sino que consiste en que los autores leen la información que hay sobre determinado tema, la organizan y la presentan de una manera novedosa y hacen un análisis y confrontación entre los diferentes autores y corrientes académicas para que sea algo que realmente aporte conocimiento nuevo a la ciencia, a los investigadores.
Después vienen las conclusiones, que es revisar la discusión y poner las ideas centrales como puntos, que son las conclusiones. No deben ser conclusiones teóricas generales que cualquier experto podría redactar sin necesidad de mirar esta investigación, sino que se deben deducir lógicamente de la misma. Y las recomendaciones es similar. Se revisa la discusión y se ponen las sugerencias de investigación o de acción que salen de esta investigación terminada. Igualmente, no deben ser recomendaciones teóricas generales que podría cualquier experto redactar sin mirar la investigación. Finalmente, el resumen. Este es el último, pero va de primero antes de la definición del problema. Es muy importante porque después del título es lo que más es leído por los demás investigadores a nivel mundial. Lo primero que se revisa son los títulos. Si el título es interesante, se revisa el resumen. Y ya la investigación completa ya es muy escaso. Por lo tanto, debe quedar muy bien escrito en forma impecable el resumen sobre todo lo demás. En la redacción se debe presentar en forma clara y precisa, en un vocabulario familiar por el posible lector, sin siglas, abreviaturas, referencias, figuras ni tablas, en tiempo pasado porque fue lo que ya se hizo, y en máximo 250 palabras. ¿Qué hay que sintetizar? Pues la definición del problema, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Es decir, todo el trabajo debe quedar ahí resumido, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con los resultados, conclusiones y recomendaciones. Y después se ponen las palabras clave. En un párrafo aparte, 3 a 5 palabras clave que caracterizan la investigación, pero esto se debe hacer según la nomenclatura internacional. Para esto, buscar en Internet tesauros con la palabra correspondiente. Por ejemplo, si es un trabajo de grado de recreación, se pone tesauros, recreación y se mira ahí cuáles son los lugares que presentan los tesauros correspondientes a recreación. Con mucho gusto nos vemos en la próxima clase.